Bueno, bienvenidos al cuarto encuentro global de un curso de milagros a realizarse en septiembre 28 y 29. En este momento se están realizando una serie de workshops como antesala a este encuentro de maestros de diferentes partes del mundo. Gracias por estar aquí, gracias por permitirnos ser parte de ese despertar, ser parte del amor, ser parte del reencuentro consigo mismos en el ser. En esta oportunidad, María Silvia Pinedo nos va a compartir el workshop que se llama Cómo hacer silencio en medio del bullicio. Ella viene de Panamá y ella es psicólogo de profesión. Desde hace 9 años ella estudió psicología para comprender mejor el mundo interno, pero sentía que hacía falta algo. Con eso en su mente, de sentirse separada, dos amigos le hablan del curso de milagros y su vida cambió radicalmente. Aprendió a la unidad y que el amor de Dios son sus principios que guían la vida. A través de la escuela aprendiendo ser luz. Actualmente trabaja en recursos humanos en el rol de liderazgo, acompañando a otros en su desarrollo profesional y crecimiento personal, siempre recordando las enseñanzas del curso. Se mantiene en constante preparación para seguir extendiendo el mensaje del amor. Es cofundadora de Oneness Community en Panamá, donde expanden las enseñanzas del curso de milagro a nuevas generaciones, en colaboración con Resplandecer y la Fundación para la Paz Interior. Bueno, bienvenida a este workshop, María Silvia, y los micrófonos son tuyos para desarrollar este tema tan hermoso. Gracias, Jennifer. Y bueno, gracias a todos que están aquí hoy, que decidieron regalarse estos 45 minutos de escuchar a través de la historia de alguien más, la historia de todos ustedes, porque al final, definitivamente, como hablamos al inicio del el warm-up, cuando estábamos conversando, hablamos de qué significaba oneness, hablamos de qué significa unicidad. Entonces, yo voy a contar un poco lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he aprendido, pero al final es la historia de todos ustedes, porque se van a dar cuenta de que sin tener mi mismo nombre y mis mismas detalles de historia, se van a poder relacionar con bastante lo que voy a decir. Y solo para recapitular un poco en lo que hablamos en el primer workshop, para ponerlos en capítulo, aquellos que no lo han visto, los invito a que lo vean. Es un poco más corto, es de 20 minutos. Allí les contaba un poco de cómo ha sido mi proceso y mi historia, porque la historia nuestra en este proceso de mirar adentro, de aprender de nosotros mismos, no comienza el día que tenemos el curso en nuestras manos, sino mucho antes, desde esa curiosidad, desde esas preguntas que te hiciste de pequeño, de cómo es vivir una vida diferente, cómo es vivir una vida sintiéndote querido, sintiéndote abrazado, acompañado. ¿Cómo es esto de sentir emociones? ¿Qué son las emociones? Y poco a poco en ese proceso de descubrirme, desde pequeña, desde que tenía 4, hacer preguntas, nacer en un lugar donde no muchos sabían lo que era el lenguaje emocional, poco a poco fui buscando las respuestas de diferentes métodos, disculpen, medios, hasta llegar a estudiar psicología, como bien decía Jennifer. Soy psicóloga de profesión, hace unos años me gradué, y en ese buscar yo creía que tenía que ayudar a gente afuera a conseguir su mejor versión, pero la realidad es que quien estaba buscando de sí misma era yo. Entonces en ese ejercicio me fui dando cuenta de que las respuestas que estaba necesitando no las estaba consiguiendo. Es ahí cuando conozco, como decía Jennifer, a Mayrin, conozco a Sharon, conozco a Daniel, a Andrés, y poco a poco fue creciendo una comunidad que hoy nos llamamos Oneness, pero más allá de una comunidad somos una familia que hoy día promovemos la educación emocional en personas jóvenes como yo y como tú, para que tengan una mayor comprensión de lo que les pasa y que las cosas que no son casualidad, sino son cosas que van pasando en tu mundo que a su vez están dando cuenta de algo que está pasando internamente. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo el bullicio, que no es un bullicio afuera, es un bullicio adentro, se puede
disminuir constantemente a través de la práctica del instante exacto. Si fuésemos a resumir todo lo que voy a decir hoy, es esa oración que acabo de decir. Pero claro que vamos a contar un poquito más y vamos a expandir en las historias y voy a ir mucho más en detalle. ¿Y qué es el bullicio? O sea, ¿qué es esa palabra? Porque al final, como nos habla el curso, nada significa nada. Bullicio, ¿qué significa eso? Vamos a deconstruir entonces el título de este workshop, cómo hacer silencio en medio del bullicio, y vamos a ir saboreando cada una de las palabras para que te lleves diferentes regalos el día de hoy. El bullicio. El bullicio muchas veces por el mundo se conoce, o por lo menos como lo conocía yo, es todo eso que pasa en el mundo, eso que hace ruido, eso que hace bulla, como dice la palabra. Guerras, dificultades económicas, discusiones con tu pareja, perdiste un amigo, vives lejos de tu familia, eso para mucha gente es el bullicio. Lo que está sucediendo en Venezuela, hay bulla, hay ruido, está pasando algo, ¿no? Pero la realidad es que el bullicio al cual vas a aprender hoy no es ese tipo de bullicio, no es eso que está afuera. Porque, insisto, el curso habla de que nada significa nada. Y eso que está afuera en tu mundo, muchas personas lo van a ver diferente a ti. Hay personas, y voy a traer de nuevo el ejemplo de Venezuela, porque muchos hemos visto lo que está sucediendo allá. Les pregunto cómo están, cómo se sienten, y hay gente que se siente feliz. Hay gente que no está viendo la crisis en Venezuela como algo de lo cual hay que darse golpe de pecho y hay que llorar toda la noche porque es un desastre humanitario. Hay personas que se sienten dichosas, hay personas que se sienten, obvio, otros que se sienten tristes, pero ahí y en ese ejemplo puntual de algo que parece ser catastrófico, nos damos cuenta de que todos estamos viendo nuestro pasado. Y en mi caso, y ya les voy a contar más adelante cuál fue mi ejercicio de sanación durante esta semana, en este caso puntual significaba muchas cosas, pero puede que en otra situación no signifique nada. Entonces, ¿qué es realmente el bullicio? Es eso que pienso, esos juicios que estoy imprimiendo en esa situación, que me están haciendo ver y crearme una historia de lo que está pasando. Interpretar eso que estoy viendo enfrente como algo malo o como algo bueno. Son esos juicios, esos pensamientos, esas expectativas que conllevan a sentir ciertas emociones, como decir, sentir miedo o sentir amor. Sentir miedo, sentirme ansiosa, sentirme triste o sentir amor, estoy tranquila, estoy en paz, puedo extender el amor, como decía que le pasaba a muchas otras personas. ¿Qué no es el bullicio? Es eso que creo que está afuera, como decía al inicio, que en realidad no tiene significado. Antes de llegar acá, antes de llegar a este camino, yo creía que todo era muy lineal, de que si yo me fui de Venezuela y pasé por la migración y me separé de mi familia, eso era muy malo, eso era algo triste, de lo cual yo tenía que estar súper deprimida y muy sola, pero hoy día, después de muchísimo trabajo interno, me doy cuenta de que realmente he disfrutado esa decisión que tomé, de que me gusta estar donde estoy, de que disfruto estar con mi familia, como de repente disfruto estar en soledad y en silencio donde estoy ahorita. Entonces es malo, es bueno, depende de cómo lo ves. Así era como yo lo veía antes. Yo antes veía el mundo desde esos lentes. Los juicios y las expectativas y los pensamientos son esos lentes que te pones, así como los que tienes acá, y que te hacen ver toda una situación de cierto color. Como esos lentes de hora loca que uno a veces se pone que son amarillos, no sé, así es como ves el mundo. Y todos tenemos lentes diferentes. Yo tengo los de estrella, el otro tiene los de corazón, el otro tiene los de chispita, lo que sea. Pero son esos lentes que te pones cuando decides precisamente seguir con esos patrones que vienes trayendo de muchos años atrás. Otra cosa que a mí que veía mucho antes era cuando veía algo, digamos el bullicio, como decía, ¿no? Me abrumaba. No sabía qué hacer con lo que sentía. O sea, era como una montaña rusa de emociones, demasiado, una avalancha, quise decir. Era abrumador. Buscaba formas como de distraerme, buscaba, no sé, voy a ir al parque, voy a buscar una forma de salir de este estado mental, porque no sé cómo lidiar con esto. Salgo, me voy de fiesta, me tomo un trago, dejo de pensar por un rato, pero llego a mi casa y me siento peor, porque en realidad
no es afuera, es adentro. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy. Puede que estén pasando muchas cosas en tu vida, puede que esté, no sé, cayéndose el cielo, pero ¿cómo tú te sientes con eso? Eso es lo que realmente importa. Y también lo decía en el primer workshop, es lo que siento, no es lo que pasa, es lo que siento con lo que pasa. Entonces, antes me abrumaba, antes no sabía dónde poner eso que sentía, era como todo un garabato y me abrumaba y me daba ansiedad y luego llegaba a la casa y que no he resuelto y sentía mucha culpa por no saber cómo resolverlo. Si a esta edad, no sé, digamos 18 años, no sé cómo resolver mis problemas y ya yo me fui y ya no vivo con mis padres que me dicen cómo hacerlo, entonces es cuando consigo este camino, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo veo? Es la pregunta. Hoy día, para mí, el bullicio es nada más que la punta del iceberg que me está mostrando por dónde voy, que me está mostrando el camino, suena loco, el camino de regreso a casa. Porque es eso que estoy pensando de lo que me pasa. Pero ya sé que no tengo que abrumarme por lo que estoy pensando. Ojo, me pasa muchas veces que me abrumo y me voy de luces y me como la luz y me toca como echar dos pasitos para atrás y pausar y atenderme. Este camino no es lineal, como decía, tiene sus curvas, tiene sus rutas alternativas y te va a tocar, a veces te vas a perder y a veces vas a tener que volver a poner Waze y recalcular para regresar a tu camino. Pero en realidad lo que prevalece es la decisión de ver algo más en esa situación, en ese bullicio, en ese ruido que estás viviendo hoy. Hoy día lo veo como una oportunidad para atenderme, para sentirme, para hacer una pausa y no pretender que todo está bien. Porque otra cosa que nos pasa cuando aprendemos a atendernos, a sentirnos y a agotar, es que muchas veces quiero tapar, yo quiero que todo esté bien, porque entonces el curso de milagros dice que si todo lo que pasa afuera está en mi mente, entonces todo es un desastre, o sea, yo estoy mal siempre. Y empiezas a sobrepensar y analizar todo lo que te pasa. Y al final te sigues distrayendo de lo que tienes que sentir realmente. Antes era, te distraías con, en mi caso, con la psicología. Me distraía y decía que era un diagnóstico y que yo en realidad lo que tenía era un déficit de atención y era una depresión. Pero hoy me distraigo con otras cosas. Al final prevalece la distracción. Pero, insisto, cuando tú de verdad decides, más allá del campo de batalla, más allá de la distracción que estés sintiendo, mirar más allá, valga la redundancia, es cuando realmente van a surgir las respuestas. Y este espacio es una respuesta. Si estás aquí hoy, probablemente es porque quieres ver algo diferente, es porque quieres aprender algo más de ti. Y este encuentro también es parte de esas respuestas, porque aquí vamos a ver diferentes personas que a través de su experiencia han descubierto lo que para ellos ha sido el camino, que siempre obviamente nos lleva al curso de milagros, pero todos tenemos rutas distintas y cada quien tiene un lenguaje diferente. Entonces la idea es que consigas ese lenguaje que te ayude más, que te conecte, pero que al final el objetivo siempre sea volver a ti, volver al amor, volver a Dios. Pero la pregunta es cómo se vuelve a Dios, cómo se come eso, cuál es la ruta, cuál es el camino, cuál es el mapa. El curso de milagros habla una y otra vez de dos palabras súper poderosas. Y no son las que te dijo Barney, palabras de poder, no. Tienen poder, pero no son las palabras que dijo Barney. Y es el instante santo. El instante santo es ese estado de suspensión de pensamiento donde puedes, sí, dejar pasar los pensamientos, observarlos, no es escabullirlos y ponerles repelente como que no, esto es malo, porque también pasa eso y voy a ser vulnerable con ustedes. Muchas veces me pasa que cuando quiero estar en instante santo, en alerta, realmente lo que quiero es eliminar el pensamiento de una forma ansiosa y angustiosa, pero los pensamientos están ahí para ser observados. Es como un niño que hace pataleta y que grita y que dice, y ¿por qué no me atiendes? Y en realidad tus pensamientos son una versión de ti que quiere ser escuchada, que es del pasado, por supuesto, por eso es un pensamiento, que en realidad lo que necesita es ser observado, atendido
y ya no te enganches. Lo observas y no te enganches. Hay muchos que han hecho ejercicios de ponernos en alerta, lo han vivido. Se trata de observar, determinar eso y dejarlo pasar para finalmente llegar a ese estado que quieres estar, que es ese estado de suspensión de pensamiento, de calma, de tranquilidad, de serenidad, encontrar ese silencio del cual habla el título de hoy. Y ya creo que a este punto hemos hablado bastante y hemos separado un poco el título del workshop de hoy, cómo hacer silencio en medio del bullicio. Hemos entendido lo que es el bullicio, lo que es ese ruido, lo que es ese caos, pero es un caos mental, no es un caos de afuera, porque afuera puede ser misa, pero ¿qué pasa dentro de ti? Y luego entendemos lo que es el silencio, que es buscar ese espacio sagrado que no se va, está accesible para todos, no es que unos son más elevados que otros y para eso lo puedes sentir, porque entonces tú, María Silvia, que tienes un montón de años en esto, tú, claro, hablas de tu experiencia, pero en realidad eso es súper difícil, ¿no? He tenido muchas conversaciones con mi mamá sobre esto, porque obviamente es otra generación y para ellos a veces es súper difícil entrar como en eso, ese no pensar. Me dice, eso es imposible, eso que tú haces, que yo no sé cómo tú lo haces. Y a través de conversar con ella, poco a poco, se ha dado cuenta de que es un músculo, es que hay que practicarlo constantemente. O sea, a nosotros se nos olvidó, nosotros llegamos al mundo sabiendo cómo estar en suspensión de pensamiento, sin juicio, ves a un niño y en realidad eso es lo que hay que lograr, esa inocencia, ese no pensar, esa bondad que en verdad está dentro de todos nosotros, solo que tenemos muchos escombros que retirar antes de llegar a eso. Por eso estamos aquí aprendiendo a quitar esos obstáculos que no nos permiten realmente sentirnos como hijos de Dios que somos, ¿no? Y ese estado de instante santo no es un lugar súper difícil de alcanzar, ni está en un lugar físico, está en todos nosotros, como digo, accesible. No se muda, no muta en el tiempo, es eterno, es etéreo, está allí. Entonces, quiero leerles algo que me compartió mi maestra, que me encantó y siento que encapsula bastante bien, para aquellos que no sepan, mi maestra Sharon, a.k.a. Sharita, que para mí siento que encapsula súper bien mucho de lo que les he dicho, porque esto no es nuevo, esto es sabiduría, esto ya está en el curso. Si abren cualquier página, probablemente escuchen, o mejor dicho, lean lo que les están escuchando hoy. Pero claro que dicho en palabras coloquiales es a veces más fácil de digerir. Y les voy a leer y si quieren lo anotan para luego leer un poco más. Es el capítulo 27, que es la curación del sueño. Específicamente el subcapítulo que se llama la callada respuesta. Suena súper paradójico, ¿verdad? Callada respuesta. Pero bueno, es esas cosas que el curso te hace darte cuenta que en realidad las cosas no son como uno se las imagina. Y dice así, tengo un par de frases, no les voy a leer todo porque tampoco es la idea extendernos demasiado, pero les leo las que a mí más me resonaron y es la callada respuesta. En la quietud, todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto, bullicio, no puede haber respuesta ni se puede resolver nada. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras, diferentes juicios, ¿no? Lo que hablábamos. Y lo que sería una solución desde un punto de vista, no lo es desde otro. Tú estás en conflicto, por lo tanto es evidente que no puedes resolver nada desde ese lugar, pues los efectos del conflicto no son parciales. O sea, los efectos del conflicto son más conflictos, porque no estás haciendo nada en realidad. Si te quedas allí en ese estado retroalimentándote, esa ansiedad, ese miedo, esa confusión queriendo resolver afuera lo que se resuelve y siempre se ha resuelto adentro, solo estás contribuyendo más al problema, alejándote de la solución. Y el ejemplo que les quería traer hoy para mí, y la verdad es que algo que he aprendido en Oneness, es que esto es, como dice en inglés,
you walk the talk. O sea, tú haces lo que predicas. Y no es teoría nada más, se trata de hacer el trabajo interno, se trata de profundizar. Y pareciera que cuando les digo instante santo, todo es como muy simple, ¿no? Como que te pones instante santo y todo se acaba. A veces no es tan así porque hay que hacer un trabajo de mayor profundidad hasta que luego seamos seres súper elevados y que el instante santo sea suficiente para ya que todo se acabe. Pero mientras estamos en este camino de aprendizaje, el instante santo es la puerta que abre todo un recorrido, es como la puerta de Narnia que te está llevando a tu universo. Y vas a ir profundizando y vas a hacer un perdón y probablemente te des cuenta de que esa angustia y esa culpa que estás sintiendo no es de ahorita, sino de mucho tiempo atrás y que necesita ser atendida. Pero en el instante santo empiezas como a entrar en ese mundo, en ese nivel. Empiezas a sentirte, por lo menos en mi caso, como yo lo veo, es ese momento en el que puedo empezar a escuchar a Dios, esa calma y ese silencio que me permite escuchar y ser receptiva. Es sentirme, es echar la lloradita, es escribir lo que siento, es ponerme molesta si es que siento molestia, darle golpe a la almohada si toca, y lo que sea que se esté sintiendo en ese momento, poder agotar, poder sentir y permitirme viajar en esa emoción y dejar que me lleve, pedirle al Espíritu Santo que sea mi guía y que me lleve hacia dónde debo de profundizar, si toca hacer un perdón, si toca regresar a algún momento en mi vida donde he sentido esa emoción. Y eso fue lo que hice esta semana con lo que estoy sintiendo y viendo yo en mi mundo Venezuela. Para mí, el ver tanto bulla mental, en verdad, sentir tanta bulla en mi mente, se traducía en mucha culpa. Yo sentía mucha culpa porque no pude hacer ciertas cosas que según yo iban a solucionar el problema de Venezuela. Por ejemplo, votar, por ejemplo, marchar, estar allá, acompañar, asistir a los que supuestamente, según yo, estaban en necesidad. Y esa fue una culpa que fui como una bola de nieve acumulando, 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 creyendo que si yo hacía ciertas cosas en la forma, entonces iba a poder subsanar esa culpa y contrarrestar lo que estaba sintiendo, pero en realidad lo que estaba haciendo era alimentar más el hecho de que me sentía mal, que me sentía que no había amado a Venezuela. Y el problema en realidad, comencé el curso, allí donde está el problema está la solución. No digo, y quiero ser muy clara en esto, no digo que esté mal hacer acciones en la forma, pero sí el objetivo a través del cual las haces. Y para mí, esta semana fue sentir, bueno, esta semana que han pasado 2 días, pero bueno, fue sentir esa ansiedad, esa angustia, ese miedo y ese no derecho, porque para mí, y le comentaba esta mañana a Charito, eh, yo no me sentía digna, como es llamarme venezolana, como si eso es un título que uno se gana y que tienes que hacer cosas nuevamente para conseguirlo, ¿no? Para conseguir ese cambio, esa transacción, como muchas veces vemos en el mundo. Pero profundizando, sintiéndome, escuchando esos pensamientos que se evocaban, porque eran pensamientos, por ejemplo, ¿tú qué vas a hacer diciendo que eres venezolana, llenándote la boca de que eres muy tú, cuando en realidad no has hecho nada? Tú no te mereces eso. ¿Qué te crees tú? ¿Quién eres tú para decir? ¿Quién eres tú para hacer? Juicios hacia mí, ataque, 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 ataque. Que al final, claro que están dando cuenta de un no derecho, de sentirme sin derecho a nada, aprisionada, un castigo constante, pero ¿quién se castiga sino aquel que ha pecado, ¿no? Visto desde la religión. ¿Quién se castiga sino aquel que cree que ha hecho algo mal? Entonces, ahí ya fue como, ok, entonces hay algo que algo que yo creo que hice mal. Y yo creo que es la votación. Pero en realidad ha sido el juicio constante hacia Venezuela. Por poner un ejemplo en la forma, que al final se traduce en un juicio a mí. Entonces, juicios como, no, es que allá no hay vida, ya hay pobreza, ya la gente está mal, allá no hay vida, eso no sirve para nada, y así sucesivamente muchos juicios y pensamientos que tenía en mi mente que no había atendido. Y cuando uno se va de un país, uno por lo general dice, yo me voy para algo mejor, pero no te vas amando donde te fuiste.
Y eso es lo que hemos aprendido aquí. O sea, aquí no se trata de descartar cosas porque esto no me sirve y esto sí me sirve. No, me voy y tomo una decisión de irme, pero porque ya estuvo acá, ya viví lo que quería vivir, pero entonces ahora quiero vivir otra experiencia. Por supuesto que esa no fue la forma en que yo me fui. Y me tocó revisitar todos esos momentos donde sentí que juzgué, que no amé a mi país para volver a escribir una historia diferente y volver entonces a ese amor, a ese instante santo, a esa unión con el todo y darme cuenta de que mi no derecho obviamente data de muchos años atrás, de cuando decidí no vivir una experiencia amorosa con Dios, sino crearme mi mundito aparte porque yo soy muy chévere y yo soy lo máximo, pero Dios no sabe nada, como Venezuela. Entonces, en ese mirar adentro, ese sanar, ese abrazar esa emoción para volver a elegir, es que sentí que finalmente ese bullicio cesó, bajó, para finalmente poder sentir el amor y esa serenidad y esa paz a través de la cual yo puedo extender amor, porque de eso se trata, de amar. Si no estás amando, entonces no estás haciendo el trabajo. Si yo no amo Venezuela, si yo no amo mi país, si yo no, obviamente, principalmente no me amo a mí, entonces no puedo dar nada. Y pareciera que fuese, ¿qué tiene que ver Venezuela con el bullicio y el silencio? Pero es que la realidad es que si yo no me siento llena de amor, si no me siento conectada a la fuente, entonces, ¿qué voy a venir a darles aquí ahora? Venezuela fue un instrumento, pero en realidad lo que yo necesitaba era volver al amor, porque les cuento lo de Venezuela, pero además estaba sintiendo otras cosas y no me estaba sintiendo con derecho ni siquiera a pararme aquí a contarles lo que les estoy contando. Entonces, es súper importante hacernos responsables de lo que estoy viendo en mi mundo para poder quitarle ese velo de juicio, bajar esos lentes para realmente ver con los ojos del amor. Ahora lo que veo es otra Venezuela. Veo una Venezuela libre, una Venezuela que en realidad está más plantada que nunca, más segura de lo que quiere, como yo, que está abrazada, que está en unión, como yo. Ya no estoy separada ni dividida entre mis pensamientos, entre mi historia, no. Ahí no hay divorcio, hay unión, hay un matrimonio entre todos. Entonces, eso fue una de las cosas que más me mostró, siento yo como que el camino de lo que iba a compartir hoy a ustedes, porque como decía, tienes que practicar lo que estás enseñando. El curso nos enseña mucha teoría y es mucho, hay mucho valor en eso, pero hay que hacer el trabajo y es lo que más me llevó hoy. A veces da fastidio, no lo voy a negar, porque uno está acostumbrado al juicio y a veces es cómodo estar allí, pero en verdad, siendo totalmente honesto, si te ves al espejo y dices, no me siento bien tampoco acá. Entonces, es constantemente hacer esa práctica, fortalecer ese músculo y practicarlo constantemente, constantemente. Y si me equivoco, regresar, porque ojo, les estoy contando y suena bello, ¿no? Como si yo nací aprendida, pero en realidad ayer no me sentí así, ayer tapé, ayer hubo cosas que no miré, siendo completamente franca, porque hay cosas que nos da miedo sentir y muchas veces lo que nos impide realmente como entrar en este estado es el miedo a quedarme ahí pegado, el miedo a creer que, entonces si me pongo a sentir mucha tristeza, entonces como que me deprimí. No, en realidad te deprimes por no sentir, porque la emoción es, como decía, el bullicio me está mostrando es esa emoción, esa energía que está en movimiento, esa emoción que está allí revoloteando, esperando ser vista, esperando ser sentida. Eso es lo que es la depresión, ese no sentir, ese tapar, ese creer que en el mundo voy a conseguir lo que me hace falta, cuando en realidad lo que necesito va más allá de la forma. Y bueno, eso ha sido lo que tenía planificado para contarles un poco hoy. No sé si tienen preguntas de las cosas que he contado, si se relacionan o si eso solo me pasa a mí. Bueno, se abren los micrófonos para que intervengan lo que quieran preguntar o sentir, o si se identificaron o no con lo que estaba sintiendo María Silvia.
que esta semana lo que lleva es aparentemente 2 días. Sí, pero pareciera que no, ¿verdad? El tiempo no existe al final. Jorge, Jorge. No, yo básicamente lo que quiero es compartir este sentimiento que nos ha llevado María Silvia con su proceso, que es el proceso de todos nosotros. Y yo simplemente quiero darte las gracias, María Silvia, porque la forma tan clara que nos has hablado el día de hoy, con todo tu proceso que refleja lo que nosotros hacemos del día a día y la práctica de un curso de milagro, esa visión, wow. Yo quedé súper agradecido contigo el día de hoy y solo quería expresarlo y dejarlo claro de mi agradecimiento y el amor que estoy sintiendo con todo lo que tú estás diciendo y que se retruca de mí hacia todos ustedes también. Solamente eso. creo que no se escuchó, pero dije gracias, Jorge. Se sintió, que es lo importante. Claro, ¿me ibas a decir algo? Bueno, realmente me dio una gracia cuando Jorge dice retruque, porque pero se sintió el retruque así, lo recibí así, grande. Así que también agradecida con María Silvia y la mayoría que está aquí en esta sala. Forman parte de la comunidad que estamos haciendo aquí en Panamá, unos están en Venezuela, pero aquí compartiendo este espacio, ya que María Silvia fue una de las que inició también esto junto con Mayrin, Jenny, verlos crecer no tiene precio. Hay cosas que no solamente yo, María Silvia era muy tímida. En las reuniones estaba no escondida, sino lo siguiente, y ver el proceso de cada uno crecer, mirar su mundo interno, ver cómo sus mundos pues han cambiado y cómo han adoptado pues el curso y la práctica y verlos ya ahorita, una María Silvia ahí sentada hablando de su experiencia. O sea, es demasiado bello ver esta generación cómo está creciendo. También está Kitsa Alondra, que ella es de Panamá y también ha visto sus cosas. De verdad, eh, ha sido un trabajo que se ve sus resultados y por eso ellos han tomado la batuta en expandir con su voz, con su manera, su léxico, le están llegando a nuevas generaciones y bueno, estos son los nuevos maestros, señores. He aquí. Así que bueno, gracias preciosa y abrazándote en todo tu proceso. Gracias, Jorgito, por acompañarme. No sé si alguien más tiene alguna duda, algo que quisieran comentar. Em, María Silvia, cuéntanos en ese día a día, ¿ok? ¿Cómo aplicas la herramienta de ese instante santo? Que lo pusiste así, pero ahí, entonces la gente dice, ajá, ¿y cómo hago esto? Porque es ante una situación, ¿qué es lo que debo hacer? O sea, para que se lleven las personas como la práctica de ese instante santo. Súper buena pregunta, Jennifer, gracias. Pues la verdad que antes yo pensaba que tenía que siempre estar con los ojos cerrados y un lugar cómodo para poder ponerme en alerta y sentir ese instante santo, pero algo que he aprendido es que puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier situación, inclusive si estás manejando el carro o si estás caminando por la calle, porque al final lo que se trata es de poder sentir todas las sensaciones, poder entrar en contacto con el presente, porque
parte de lo que más nos angustia y más nos pone mal, por decirlo de alguna forma, es que estamos viviendo en el pasado o en el futuro. Entonces ese instante santo es esa brecha de ese momento que es lo único real que existe. Entonces, cuando te dispones realmente y tomas la decisión de observar, de en ese estado, en ese presente, primero, por lo menos en mi caso, he aprendido a hacerlo haciendo cosas. No digo que sea lo más sencillo porque obviamente es mucho más retador y hay estímulos que te invitan al juicio, pero a mí me ayuda a empezar como a sentir las sensaciones del cuerpo. O sea, bueno, a todos, la realidad es que así es como se empieza, pero como las palmas de mis manos, si estoy tocando algo, sentir la temperatura, si estoy tomando agua, sentir como el líquido, ¿saben? Entra por mi cuerpo, si estoy viendo alguna imagen, luces, colores, identificarlas, pero no ponerle el juicio, tratar de no seguir alimentando más el juicio y realmente disponernos, y lo digo muchas veces en la presentación, pero es porque en realidad es una decisión, o sea, disponernos en decidir realmente ver y ser parte de ese presente, sintiendo todas las sensaciones del cuerpo, en donde estés, como estés. Si estás manejando el carro, sientes, no sé, el volante, el acelerador, el zapato, la ropa, las texturas que recorren tu cuerpo, todos los, y bueno, también obviamente llegar al punto donde empiezas a observar esos pensamientos y los, como decía, como que los observas y los dejas pasar, los observas sin engancharte. Y allí es como vas a finalmente lograr estar en ese silencio mental y bajar un poco el volumen del ruido. Y bueno, es una práctica, como dije, como constante, algo que tiene que pasar en todo momento. Y creo que el regalazo más grande para mí ha sido como que no pretender que solamente en el sofá de tu casa, tengo una anécdota muy chistosa de eso, ahorita se las cuento, en el sofá de tu casa vas a conseguir la paz, porque es que ahí está mi lugar seguro, esa es mi paz. Y eso es lo que viene a decirnos el curso, es que no es el sofá, no es Venezuela, no es la pareja, son ídolos al final del día, a través de los cuales creo que consigo la paz, pero en realidad la paz está dentro de mí. Y la historia chistosa es que pasando los primeros de enero de 2023, eh, fui de vacaciones con mi familia y fuimos a un lugar muy bonito, ¿no? Como un lugar muy natural, muy verde, clima perfecto en su punto, frío, divino, una hamaca así perfecta, de unos colores pasteles. Todo era perfecto, todo estaba como en su lugar, como que todo, como si fuese una película, ¿no? Que ponen como todo la escena, perfecto. Y yo me acuerdo que este hamaca no significa nada, este barco no significa nada, pero tenía un conflicto horrible por quitarle el juicio a eso, porque decía, esto está tan chévere, esto está hermoso, estéticamente perfecto, Dios, ¿cómo así? Y Dios era como que, es que hasta eso, hija, no significa nada, porque es que yo sentía que el Espíritu Santo me decía como que es que si te dejo irte de largo con tu estéticamente perfecta situación, vas a creer que es cuando te vayas de ese lugar, de Estados Unidos, entonces ya no hay nada perfecto, ya todo está mal, entonces ya regresaste a tu país, ya, entonces no sé, pasa un pájaro y se hace pupú en el carro, entonces ahora sientes que ya, entonces la cosa se fue la paz, se quedó la paz en Estados Unidos. No, el Espíritu Santo era como, no, disfrútalo, siéntelo, pero date cuenta de que no es la hamaca, de que no es todo el landscape, toda la escena perfecta, sino tú, la paz viene de adentro y por eso lo puedes ver afuera. Entonces con eso es un regalazo porque entonces te das cuenta que incluso que estés en el trabajo y, no sé, haya un problema en una reunión con colegas, puedes sentir esa paz siempre cuando busques ese silencio mental. No sé si Jennifer está clara la... Sí, completamente. Sí, porque buscamos fuera cuando realmente es en la mente donde tenemos que permanecer en silencio. Claro, esto es también, como dices tú, es la práctica. O sea, en la práctica el músculo se hace es precisamente con la práctica.
Igual, así como es desde el punto de vista físico que nosotros decimos, o sea, hacer constantemente el ejercicio es lo que te va a llevar, esa práctica es lo que te va a llevar a encontrar lo que tú crees que está afuera, que no está en la hamaca, no está en el espacio, no está en el país, no está en nada que está afuera. E inclusive nos apegamos a personas, objetos, cosas y al final allí no está la paz. La paz realmente está es en tu mente. Clarísimo. Gracias, María Silvia. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna otra pregunta a María Silvia? Aprovechen que esto no es todos los días que estamos con María Silvia aquí. May- Bueno, María Silvia, entonces parece que todo está claro, están iluminados. Ah, aquí viene Yoconda. Abre tu micrófono que está en mute. Gracias. Me encantas, María Silvia. Y voy a como a volver a decir que yo te conocí con Sharon una invitación cuando fuimos a un día ahí que desprendí de ti y digo, wow, padre, esta juventud se están llenando de unos maestros preciosos. Y me encanta, María Silvia. De verdad que el trabajo que estamos haciendo y este grupo y todo lo que hemos hecho es bello. Y muchas gracias, de verdad. No sé, porque llegué tarde, de lo que estabas hablando. Pero lo que final hoy, sí, en todas partes uno está con él. Donde quiera está tu paz. Eso estoy sumamente clara de mi parte. Gracias, mi amor, de verdad que te quiero mucho. De esta vez no estaba pendiente, pero me descuidé y bueno. Pero algo me dijo, escucha, María Silvia. Gracias, mi amor. Qué bella, gracias, Yoconda. Lo bueno es que está grabado, así que cualquier cosa lo puede ver. Sí, ya me debo, sí, yo sí, lo veo en diferido. Gracias, mi amor. Gracias, un abrazo. Yo también te quiero mucho. Bueno, María Silvia, entonces, tus palabras para ir cerrando este workshop, en verdad, en gratitud por habernos permitido escucharte y bueno, este mensaje que nos has traído el día de hoy ha sido hermosísimo. Entonces, tus palabras y tienes el micrófono para ir cerrando el tema. Ok, bueno, nada, más bien darles las gracias a todos por estar aquí, porque no por mí, porque al final eh, algo que he aprendido es que así estemos dos, tres, el mensaje llega y se difunde y se expande, con tal de que yo me sienta que realmente estoy amando. Y creo que en verdad sí. La verdad es que me sentí muy bien estando aquí con ustedes, compartiéndoles lo que he aprendido desde la humildad total, porque sigo en construcción, no lo sé todo, pero sí quiero aprenderlo y como todos nosotros, pues nada, busco ese Espíritu Santo dentro de mí para que me siga guiando en el camino. Y al final ese es el regalo que quiero que se lleven, recordar que no porque yo estoy aquí esta vez facilitando y contándoles todo esto, quiere decir que sepan más, porque al final yo soy aún una parte de ustedes que les está mostrando el camino y si hay algo que hayan sentido hoy, algo que les haya despertado, detonado, pues no pasa nada. Sigue el trabajo interno y seguimos trabajando para finalmente sentir esa paz y ese silencio mental que todos buscamos, esa tranquilidad y ese regreso a casa. Lo único es que hay que seguir haciendo el trabajo, eso es todo. Así que nada, decidámoslo y nada, Dios nos está esperando con los brazos abiertos siempre, 24/7, a todo momento, a toda hora. Ese sí que no tiene horario de trabajo, eso es siempre. Así que nada, gracias a todos y bueno, nada, estamos en contacto y nos vemos en el encuentro. Y en los próximos workshops también. Sí. Claro.
Así es. Bueno, en gratitud, María Silvia, en gratitud a todos por haber estado aquí. Y recuerden que la paz no está afuera, la paz está es en nuestra mente. Entonces, practiquemos que Dios está allí siempre, está con nosotros, está en nosotros. Agradecida María Silvia, agradecidas a todos los que nos van a ver en diferido. Los invitamos a que se inscriban si no te has inscrito en el cuarto encuentro global que se va a realizar el 28 y 29 de septiembre de este año en Brasil. Y si quieres ir en presencial, ponte en contacto con Jorge Medina y Mica para que, bueno, vayas allá y compartas en presencial ese abrazo bien sabroso que Jorge quiere darle a todos los que estén en ese que no significa nada, pero que al final es sabroso igualmente. Así que bueno, los invitamos a que se inscriban, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes y que vean los siguientes workshops que se van a seguir realizando hasta el 13 de septiembre y con diferentes maestros de todas partes, de todas partes. Los invitamos a que nos continúen viendo, nos sigan y bueno, hasta el próximo workshop que se van a realizar el día viernes de esta semana. Chao, una bendecida noche y gracias por estar. Gracias. Bendiciones. Bye, bye.